Hola, soy señora Cristal y te invito a ver este programa porque tanto tú como yo merecemos una vida feliz. ¿Cómo iba a hablar del merecimiento? Pero hoy les voy a abrir mi corazón. Ya saben que a mí me gusta hablar del corazón. Yo hoy estoy emotiva porque me emocioné mucho ver a Sonia Sotomayor hacer la juramentación de Kamala Harris. Así es que ando con la emoción a todo lo que da. Porque veo la energía femenina entrando y tomando todo eso negativo y cambiándolo y procesándolo y transmutándolo a luz bella. Así es que hoy voy a abrir mi corazón. Yo hoy les voy a hablar un poquito acerca del merecimiento. Fíjense que yo soy madre soltera. Yo fui madre soltera, mi hija y yo pues fuimos compañeras de vida. Fuimos compañeras de vida y seguimos siendo, pues fuimos las dos solitas enfrentando la vida y creciendo y evolucionando y pasando momentos que pues fueron muy complicados, fueron muy difíciles. Yo vengo de padres que pasaron momentos muy fuertes en la vida. Fíjense que mis padres, pues como todos los matrimonios, tuvieron sus altas, sus bajas, tuvieron cosas como cualquier pareja normal, tenían sus problemas, sus dificultades, pero cuando yo tenía 11 años, mi hermano menor, tenía un hermano menor, murió en un accidente. Y murió en un accidente justo en esta ciudad donde yo estoy viviendo, de la cual tengo muchos recuerdos muy dolorosos, pero muy profundos que me han llevado a evolucionar. Un saludo, Nancy, con mucho cariño. Entonces, después de la muerte de mi hermano, en la relación de mis padres se abrió una brecha muy fuerte y vivimos momentos muy difíciles. Mi papá se volvió un alcohólico, tuvo problemas muy severos de alcoholismo, pero muy severos. Vivimos unas situaciones muy fuertes donde hubo violencia doméstica, donde hubo mucha agresión verbal, también agresión física, y fueron tiempos sumamente difíciles. Esto de alguna manera marcó mi forma de ver el concepto de la relación de pareja. Y me sentía, por las palabras que mi padre me decía cosas muy crueles. Cuando yo quedé embarazada de mi hija Sofía, y fue muy difícil el sentir que yo realmente iba a poder merecer tener una relación mágica, una relación bella. Aparte porque el ejemplo que había tenido, pues no había sido el más apropiado. Mis padres sí tuvieron años muy bellos donde los vi que se amaban, pero después de esa fractura en la relación, en la vida de nosotros, pues ya su relación cambió completamente y se abrieron brechas tremendas, tremendas y muy dolorosas también. Cuando yo escuchaba todas las cosas que mi padre me decía después del abandono del papá de mi hija, después de todas las situaciones que tuvimos que enfrentar, yo me sentía que yo nunca iba a poder ser feliz, que yo nunca iba a poder tener una relación mágica. Pasa el tiempo y ya después con mi hija chiquita conocí a alguien y me puse y me envolví en esta relación que aunque tenía cosas buenas, tuvo cosas muy malas porque repetí los patrones que había visto en mi casa después de que se había fisurado la relación entre mis padres. Sin darme cuenta, de manera inconsciente, estaba repitiendo el mismo patrón. Estaba aguantando cosas que yo jamás me imaginé que tenía que pasar o que iba a poder aguantar en la vida. Y tenía una lucha interna, porque yo sabía que eso no era lo que yo quería para mí. Yo sabía que eso no era lo que yo quería para mi hija.
Pero era tan difícil soltar aquello que yo sentía que era lo único que la vida me había puesto y que después de vivir una relación donde me había quedado sola con una niña en brazos, pues que nunca iba a poder realmente encontrar nada más y que eso era lo máximo que me estaba pasando. No entendía realmente. No entendía, estaba repitiendo el patrón que había tenido como ejemplo, sin saber que, que podía aspirar a algo mejor, algo diferente. Y en esa lucha interna, en esas voces internas que me decían, no, esto no es para ti, tú tienes que salir de esto, me llevó 6 años de mi vida. 6 años de lucha, 6 años de batallas donde yo decía, no, esto no lo quiero, pero entonces volvía a caer en esa relación con esa persona y volvía a caer y volvía a caer. Y cada vez se fue esparciendo más el tiempo, cada vez se fue esparciendo más y más hasta que realmente logré salir de ahí. Y dije, ok, ya, cierro este ciclo. Y lo cerré y me costó tanto trabajo, tanto trabajo. Y después de eso pensé que nunca iba a poder ser feliz y que nunca iba a poder encontrar a alguien en la vida con quien yo pudiera tener esa relación bendita. Que yo nunca me iba a casar, que yo nunca iba a tener un hogar, que yo nunca iba a tener una familia. Y teniendo el patrón del que vengo, donde mi mamá me decía, ay, hija mía, cómo quisiera que te casaras, que tuvieras estabilidad en tu vida, tuvieras felicidad. Y yo le decía, mamá, pero es que la felicidad no está solamente en tener un matrimonio. No está solamente en tener una relación. Yo tengo felicidad por otras cosas también en mi vida. Ay, sí, hijita, pero yo estaría tan en paz si tú te encontraras un buen hombre para que fueras feliz. Mi mamá con esos conceptos con los que ella creció, donde las mujeres pues tenían que casarse y tener un matrimonio para ganarse el respeto de la sociedad, para tener la estabilidad en todos los aspectos y con su amor infinito hacia mí, pues ella proyectaba eso que ella había aprendido, ¿no? Y lo quería ver también para mí. Me tomó mucho tiempo, mucho dolor, muchos sufrimientos para poder entender que yo sí podía merecer y aspirar a algo mejor. Que lo que mi padre me había dicho, que todas esas cosas que yo había escuchado de mi papá no eran reales, que eso era el reflejo de lo que él traía por dentro. Que la relación que habían vivido mis padres no era lo que yo tenía que repetir ni tenía que vivir. Que yo podía cambiar el rumbo de la historia. Mas, sin embargo, no era fácil. Porque una cosa es saberlo y otra cosa es llevarlo a la práctica. Sí, porque yo sabía que sí podía cambiar eso, que sí merecía algo, pero luego volvía y caía en situaciones que no eran las más óptimas, ¿no? Y quería salir huyendo. Conocí a una persona que me quería dar amor, que me quería dar cariño y por miedo al sufrimiento salía corriendo y salía huyendo. Y encontraba siempre algo que no me gustaba y que decía, no, 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 yo aquí no, y mejor chao pescado y así no sufro y así no tengo que enfrentar este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Me fui al otro lado de la balanza. Me fui al otro lado de la balanza. Y no tuve equilibrio. Y no conocía lo que era realmente ese balance en el cual tenía que vivir. Para poder llegar al punto donde estoy en este día, en este momento, he tenido que perdonarme muchas cosas, culpas, acciones que realmente yo misma acepté, situaciones en las cuales yo misma me puse para poder sentir que era merecedora de amor, para poder sentir que podía estar en una relación.
y que lejos de hacerme feliz, me traían una carencia y un hueco terrible en mi corazón. Llegar a entender el perdón hacia nosotros mismos no es algo fácil. ¿Por qué? Porque vivimos a través del ego. Y el ego nos dice, él me hizo daño o ella me hizo daño. Así es que me las tiene que pagar. Pero es muy difícil o se requiere un nivel de conciencia elevado el entender que nadie nos puso ahí. Nadie nos dijo así, ahí quédate y aguanta. Nosotros mismas lo hicimos en la ignorancia, en nuestra necesidad de tener afecto, en nuestra necesidad de sentirnos amados, aceptados, en nuestra necesidad de sentir que podemos tener un compañero, una compañera, una familia. A veces aceptamos tantas cosas, pero nadie nos obliga. Somos nosotros los que nos ponemos en esas situaciones. ¿De qué sirve que vivamos tantas cosas tan difíciles si no aprendemos de ellas y no hacemos los cambios? Mientras que sigamos en esa situación y no aprendamos, vamos a seguir sufriendo con una situación y con otra, en donde solo cambian los personajes. Cuando yo me di cuenta, yo entendía bien la teoría. Entendía muy bien la teoría, pero no era constante ni disciplinada en la práctica. Me echaba mentiritas a mí misma. Hasta que dije, hey, si no lo hago hoy, entonces ¿cuándo? ¿Por qué? Porque ya había sufrido un lado de la balanza. Ahora estaba en el otro extremo, trabajando todo el tiempo, siendo mamá y viviendo sin querer comprometerme ni querer estar realmente en un sitio por miedo a ser lastimada, por miedo a sufrir. En el momento en que empecé a hacer paz con esto y decir, hey, no tengo que ir a los extremos. Si el cambio depende de mí, yo lo voy a hacer. Pero ¿por dónde voy a empezar? ¿Por dónde voy a empezar? Bueno, primero voy a empezar por perdonarme. Hola, Anita, un abrazo. Claudio, también te quiero, amigo querido, te quiero, Anita. Voy a empezar por perdonarme, por haberme puesto en esas circunstancias, con gente que tal vez no me trató bien, con gente que tal vez me utilizó, con gente que tal vez me hizo mucho daño, pero yo lo permití porque yo en mi deseo de tener a alguien me puse en esas circunstancias y en esa situación, pensando que era amor. Y cuando empecé a perdonarme, a hacer paz conmigo misma y con mi pasado, porque yo me sentía una mala mujer por haber estado en esas condiciones, porque no había tenido el hogar, el esposo, la familia, que la sociedad nos dice que es la forma correcta de vivir. Y me sentía tan mal, como que si yo no valía, porque yo no tenía eso. Que la gente o que la sociedad o que la familia o que nuestra cultura nos dice que es lo apropiado y que es lo correcto para las mujeres buenas, para las mujeres decentes, sin saber que la grandeza de un ser humano no está en esas cosas, que esas son creencias que venimos arrastrando de generación tras generación, pero que no siempre son las apropiadas ni las adecuadas. Que no podemos basar nuestra felicidad, nuestro bienestar o nuestro desarrollo interno en tener a alguien al lado, en tener una relación, en tener dinero, en tener una casa, en tener un carro, en tener ropa cara, cosas finas. Entonces, cuando me empecé a perdonar, hice paz con eso,
dije, bueno, a ver, ¿cuáles son las creencias, las cosas que me están limitando? Ok, creo que no me merezco ser feliz porque mi papá me dijo tantas veces que como pues tuve a mi hija fuera de un matrimonio, como yo no elegí casarme, como yo viví mi vida como rebelde, siempre en contra del sistema, siempre con creencias distintas, siempre practicando cosas que no eran comunes con las religiones que ellos practicaban, pues entonces ya era la oveja negra de la familia y ya me sentía lo peor. Bueno, esas creencias, ¿realmente yo soy eso que ellos creen? ¿Cómo te percibes tú, Cristal? Y empecé a observarme y me di cuenta que yo era una mujer con grandes cualidades, que tenía un buen corazón. Yo me consideraba una mujer noble, una mujer que ayudaba al prójimo, una mujer que era una buena mamá, que era bien trabajadora, era generosa. Y me empecé a ver todas esas cualidades que nunca me había visto, porque estaba más enfocada en las cosas negativas que me habían dicho que yo era y que yo tenía, que no alcanzaba a ver las cosas bonitas que había en mí. Y tenía tantas creencias de que si, ay, déjame y trabajo mucho para comprarme la ropa cara, porque me quiero ver bien, porque así al verme bien tal vez pueda estar o tener algo mejor en mi vida. Claro, viniendo de una cultura de apariencias, de una familia de apariencias, sentía que eso me iba a hacer mejor o que me iba a dar la felicidad que necesitaba. Tuve que quitarle muchas capas a esa cebolla, muchas creencias que venía arrastrando y que me estaban bloqueando. Entre esas creencias pensaba que el tener más dinero, el ser más exitosa, me iba a convertir en una mujer más feliz. Y que iba a poder tener todo entonces lo que yo necesitaba o lo que yo quería para mi vida. Y trataba de llenar mi interior con cosas materiales, sin saber que la felicidad verdadera no estaba en aquello que yo tenía, que yo ganaba, que yo lograba, que mi nombre estuviera en la tele, que mi nombre estuviera en la radio, que eso, pues tenía todo eso, pero igual me sentía vacía en muchos aspectos. Me sentía plena en mis logros como mamá, me sentía plena en mis logros como en mi trabajo, en mi carrera, en mi vida profesional, en mi vida económica, pero sentía ese vacío todavía en el aspecto sentimental. Sentía pues que me hacía falta algo, que yo también quería esa relación mágica. Entonces, cuando vi lo que yo realmente quería para mí, después de hacer paz con el pasado, de perdonarme, de ver todas esas creencias que me habían dicho y que no eran yo, después de verme a mí, las partes lindas de mí, en lugar de aquello que me criticaba o aquello que me juzgaba tan duramente, porque algo que me habían dicho que era, pero que en realidad no era, que era la proyección de las creencias de esas personas, no las mías. Era lo que me creí que me dijeron que era. Entonces yo dije, bueno, ¿y qué quiero para mí? Y empecé a escribir lo que yo quería en mi vida. Empecé a escribir todo lo que yo quería. Y dije, ok, lo voy a crear. Dicen que tenemos la capacidad y los dones y los talentos para crear la vida que deseamos. Yo lo he leído, lo enseño, lo hablo, lo voy a practicar y voy a hacer el ejemplo. Y empecé a hacer el trabajo y empecé a saber, ok, ¿qué quiero? Ok, esto quiero. ¿Cómo voy a llegar a ello? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que dejar de hacer? ¿Qué tengo que implementar? ¿Qué personas tengo que dejar ir? ¿Qué personas puedo aceptar? ¿Qué cosas puedo aceptar de cada persona que se acerque a mí? Y si no es eso que yo quiero,
Y si no es eso que yo estoy dispuesta a aceptar y a vivir, entonces no lo quiero. Y no me voy a meter en una situación donde no me voy a sentir bien, donde no me siento plena o donde no es lo que yo estoy manifestando y creando en mi vida. Me tocó hacer muchos cambios. Me tocó aprender a amarme, a saber que si yo quería algo para mí, para mi felicidad, para mi bienestar, para mi desarrollo personal, tenía que hacer el trabajo, que ya no podía culpar a mi papá, ya no podía culpar a esa relación tan dañina que tuve, ya no podía culpar a mi entorno, que yo era la única responsable de ello. Por muchos años viví una vida de un lugar a otro viajando, teniendo experiencias mágicas, teniendo experiencias maravillosas, creciendo en todos los aspectos, pero aún no tenía esa parte. Aún cuando ya había hecho el trabajo, aún cuando todos los días seguía haciendo mi trabajo interno. Mas, sin embargo, ya no me hacía falta. Sabía que no estaba esa parte de mis relaciones sentimentales conmigo, pero ya no era algo que me angustiara. Ya no era algo que me hiciera sufrir o que me quitara el sueño o que me trajera infelicidad o insatisfacción. Porque ya mi vida estaba plena, con el gozo de saber que estaba en un equilibrio, en un balance, en conexión divina, que mi mente se había silenciado, que había hecho paz con el pasado, que trabajaba en crear diariamente, no tenía prisa, no tenía apuro. Sabía que si un día llegaba sería maravilloso y tenía que ser algo mágico, si no, no iba a aceptar algo menor. Pasaron años que viví una vida fantástica, linda, lindísima, viajando, creando, manifestando, conociendo gente maravillosa. Y un día, en esas tantas vueltas que da la vida, tuve un sueño que me llevó a la ciudad de Querétaro. Sin saber por qué, sin saber para qué, sin saber qué me esperaba. Y yo he escuchado tantas veces el que dicen que el amor no llega a la puerta de tu casa, que uno tiene que salir, tiene que buscarlo. Bueno, tal vez yo hice caso del sueño y salí de donde estaba y me fui a Querétaro. Pero al día siguiente de yo haber llegado a esa ciudad, me tocaron a la puerta de mi casa y conocí a un ser maravilloso. El sendero no ha sido fácil. No ha sido fácil, hemos crecido, hemos evolucionado juntos, hemos aprendido. Pero hoy puedo decir que sí se puede lograr ese cambio, sí se puede lograr esa relación mágica. Aquello que yo realmente deseaba se manifestó. Pero para poder llegar a este momento, tuve que cambiar todas esas ideas, esas creencias. Y tuve que hacer el trabajo. Y dejar de pedir, dejar de estar que ya quiero, que sí quiero, que llegue, que llegue. Estar en la tranquilidad total, en paz total en el corazón. Saber que el bienestar de cada uno de nosotros no depende de tener una pareja o de cosas externas. Depende del estar en paz con uno mismo, el estar plena con la energía divina en conexión sagrada, haciendo lo mejor, dando lo mejor de nosotros mismos, tanto para nosotros mismos como para nuestro entorno. No sabemos qué va a pasar el día de mañana. Mi compañero de camino y yo, mi esposo precioso, con el cual he formado una familia maravillosa con nuestras 3 hijas, vivimos constantes aprendizajes, etapas maravillosas, etapas difíciles, pero seguimos adelante y sabemos que nos hemos encontrado
para evolucionar y que esas situaciones difíciles que vivimos son para aprender, para crecer y para ser mejores. Que no estamos juntos por casualidad y que su evolución también es un reflejo de mi evolución y por ello tenemos el compromiso de trabajar en conjunto. Pero ambos comprometidos en trabajar en uno mismo, porque entendemos que el trabajo es interno y es personal. Hoy yo te abro mi corazón, contándote, hablándote del merecimiento en cuanto a lo que yo pensé que nunca podía ser. Tú tal vez puedes ser en el aspecto sentimental, tú tal vez puedes creer que nunca vas a tener abundancia en tu vida, que nunca vas a salir de tus problemas financieros, que nunca vas a tener una vida próspera porque siempre tienes problemas y el dinero se te va y pasas un problema tras otro. Tal vez tú piensas que en tu vida no va a cambiar, que no mereces ser o tener o vivir plenamente. Pero esas son creencias limitantes que has venido arrastrando y que sin darte cuenta las has adquirido y tomado como si fuera una realidad. Mas, sin embargo, no tiene que ser así. Tú puedes cambiar tus realidades. No existe una verdad absoluta. Existe lo que tú quieres creer, en lo que tú quieres enfocar tu atención. Y si tú quieres crear algo distinto, tienes que vaciar esa copa, como dice el proverbio Zen. Hay que vaciar la copa antes de volverla a llenar. Esto significa, antes de atraer o de creer cosas nuevas, tenemos que sacar esas creencias viejas que nos están bloqueando. Si tú quieres un cambio en tu vida, tienes que ver qué has venido creyendo, qué te ha estado limitando, qué miedos, qué ideas, qué paradigmas son los que te están ahí bloqueando el camino. Porque sí te mereces la relación mágica, porque sí te mereces el trabajo maravilloso, porque sí te mereces tener una vida de abundancia y éxito financiero, porque sí te mereces la casa preciosa, porque sí te mereces los viajes maravillosos y unos hijos preciosos, porque sí te mereces una familia armoniosa y llena de amor. No importa lo que te hayan dicho, no importa lo que la religión te haya hecho creer, no importa que te hayan dicho que eres pecador. Perdónate y cambia esa creencia y cámbiala por esta que te voy a compartir. Tanto tú como yo somos seres de luz y no importa los errores que hayamos cometido, todos tenemos el derecho de empezar de nuevo. Si algo tienen en común todas las religiones, todas las creencias, es de que Dios es un Dios de perdón, es un Dios misericordioso. Si tú vienes creyendo que Dios te ha abandonado o que no mereces porque el castigo por las cosas que hayas hecho, por lo que hayas vivido, porque te dijeron eso, déjame decirte que mientras que tú te perdones y te conectes con esa energía maravillosa, vas a poder lograr ese cambio. Porque si Dios, que es un Dios misericordioso, nos da perdón, de acuerdo a las creencias religiosas, ¿quién eres tú para no otorgártelo? Para juzgarte tan duramente. Yo te invito a que hagas paz con tu pasado. Yo te invito a que te perdones y a que perdones a todos aquellos que te dijeron tantas cosas de ti,
No importa lo que hayas hecho, así haya sido lo peor de lo peor, tú tienes derecho a hacer el cambio. Tú te mereces ese cambio, te mereces todas esas cosas maravillosas. Si has errado en el camino, si has cometido errores, rectifica. La gloria de cada día es saber que siempre podemos comenzar de nuevo. No pierdas el tiempo. Deja de quejarte y empieza a actuar. Deja de esperar la vida maravillosa que llegue a la puerta y empieza a crearla, a manifestarla a través de tus pensamientos, de tus sentimientos, de tus palabras, de tus acciones, de los cambios, del perdón, de la creación, de usar tus dones. Tienes tantas cosas maravillosas y las estás desperdiciando. El tiempo no regresa. Así es que tenemos que asegurarnos de invertirlo de la mejor manera. ¿Y qué mejor forma que invertirlo en nosotros mismos? Para dar los pasos y los cambios necesarios para vivir mejor. El día que te vuelvas a quejar de que tu vida no está bien, de que no eres feliz, de que no tienes suerte en el amor, de que no tienes una buena relación, de que quieres esto, de que quieres el otro, pero no estás haciendo el trabajo, muérdete la lengua y obsérvate, porque la única responsable de esto eres tú mismo. Así es que hoy te invito a que hagas el compromiso con tu ser. Contigo misma eres la relación más importante que vas a vivir, contigo mismo. Y empieces a hacer los cambios que tengas que hacer. Ya no pierdas el tiempo, ya no pierdas tu magnífica oportunidad y ponte manos a la obra. Ya deja la pereza de lado. Que hoy es el día, hoy estás vivo y es la oportunidad que tienes y que necesitas. Y me encantaría que el día de mañana puedas también tú contar tu historia. Y que sea una historia de transformación mágica como la que yo he vivido. Hoy te he querido abrir mi corazón para que entiendas que en el momento en que yo vengo a hablar contigo cada miércoles, no es porque no haya pasado una vida complicada, no es porque no entienda tu dolor, sino todo lo contrario, porque lo entiendo, porque lo he vivido y porque he podido hacer el cambio. Y lo hago todos los días, porque el reto es diario, no se acaba solamente por haber hecho el trabajo por tanto tiempo. Todos los días se presentan nuevas situaciones, nuevos retos, nuevas cosas que aprender, nuevas lecciones que a veces son dolorosas, pero el compromiso está hecho y ya no hay marcha atrás. Porque sé que si hago las cosas como las tengo que hacer, la recompensa es maravillosa. Gracias por acompañarme, gracias por estar aquí. Como dice Hilda, no es casualidad. No es casualidad de que estemos aquí en este día. Si tú estás escuchando este mensaje, es porque de alguna forma estás listo, estás lista para hacer ese cambio. Así es que, adelante. Y me encantaría escuchar tu historia. La luz en mí honra y saluda a la luz en ti, porque tú y yo somos uno. Namaste. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos el próximo miércoles. Si esta historia, si este mensaje te ha servido, compártelo. Queremos que la gente evolucione. Queremos que la gente cambie. Queremos que la gente viva mejor. Gracias, prima querida. Te mando un abrazo, Julio. Un abrazo grande hasta Uruguay. Un abrazo grande hasta Argentina. Un abrazo grande hasta México.
a mi querida familia en Monterrey, Nuevo León, mi familia en Tamaulipas. También un abrazo a mi familia en Querétaro, muchísimas gracias. Toda la gente en la ciudad de Atlanta, a la gente de Perú, a la gente que nos acompaña desde el Valle de Texas, que nos acompaña desde Houston, Texas, a toda la familia de Señora Cristal, que estamos todas las semanas aquí presentes. Gracias, gracias por permitirme ser parte de tu vida. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao.